agregación, composición, ¿cierto? Todavía nos falta trabajar asociación. Bien, entonces con esos tipos de relaciones entre clases ya podemos avanzar la primera etapa de la construcción de nuestra base de datos establecido por el proceso unificado, al cual se le conoce como modelo conceptual. Pero antes un pequeño recordaris, de los temas que hemos estado trabajando. Entonces, nosotros trabajamos los siguientes tipos de relaciones entre clases, ¿ok? Lo voy a graficar por acá, un minuto por favor, y ustedes me van a ayudar a identificarlos. ¿Bien? Un minuto, voy a colocar acá la anotación que representa a cada modelo, la anotación que representa a cada modelo. ¿Listo? Ok. Por el momento tenemos los siguientes. Por aquí tenemos la herencia, ¿cierto? Por aquí también, por aquí tenemos la composición, por aquí tenemos a la agregación y por aquí tenemos a la asociación. Modelos suficientes o relaciones suficientes para poder trabajar la primera etapa conocido como el modelo conceptual. ¿Cómo identificamos a una herencia o también conocido como generalización? Esta es la notación que debemos respetar, ¿cierto? Un triángulo en la parte superior y lo que ubicamos es aquello conocido como la clase de la parte superior, la clase padre, ubicamos a cada uno de las clases hijo y tenemos una herencia también conocido como generalización. Por aquí tenemos a la composición. Permite relacionar a un todo denominado maestro y un conjunto de partes denominados esclavos. Es importante considerar que si al todo le quitamos alguna de sus partes, el todo altera su condición inicial. Luego tenemos la agregación. La agregación también permite relacionar a un todo denominado maestro y un conjunto de partes denominados esclavos. ¿Cuál es la diferencia? Si al todo le quitamos alguna de sus partes, el todo no altera su condición inicial. Pero en la composición, si al todo le quitamos alguna de sus partes, el todo sí altera su condición inicial. Y por último, tenemos aquello conocido como la asociación. La asociación es más o menos así, ¿ok? ¿Qué indica? Simplemente asociamos un par de clases, ¿cierto? Con la finalidad de realizar algún tipo de control. Por ejemplo, deseamos controlar la asistencia de los estudiantes a un curso en particular. Por lo tanto, decimos, fíjense ustedes, aquí podemos tener la clase estudiante, por aquí tenemos la clase curso, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí, clase alumno, ¿ok? Y por aquí tenemos a la clase curso. Deseamos controlar la asistencia, por lo tanto, vamos a tener una asociación. El nombre de la asociación es la famosa regla del software. Alumno asiste a un curso, ¿cierto? La convención de lectura es de izquierda a derecha. Si tienes dificultades con esa convención, puedes utilizar el símbolo mayor o menor que te ayuda a direccionar la lectura. La asociación es bidireccional por defecto, por lo tanto, no podemos afirmar que alumno depende de curso o que curso depende de alumno. Simplemente son clases ambas en la misma categoría, en la misma condición, en el mismo nivel. Alumno asiste a curso y así controlamos la asistencia. ¿De acuerdo? Bien. En base a estos tipos de relaciones entre clases, vamos a trabajar aquello que se le conoce como el modelo conceptual. Pero para que nuestro modelo conceptual, digamos, sea sencillo de entender, vamos a trabajar un temita importante al cual he denominado afirmaciones del mundo real. Afirmaciones del mundo real. ¿Listo? ¿Qué significa? Simplemente vamos a utilizar cualquier afirmación del mundo real y lo vamos a expresar en términos de objetos y clases. ¿De acuerdo? Para ello, jóvenes, fíjense ustedes, vamos a repasar un poquito con la siguiente premisa. La metodología orientada a objetos está basada en la realidad, sin ninguna alteración en el proceso de abstracción. Por lo tanto, modelamos lo que existe en la realidad.
Entonces, para hacer posible esta transformación a objetos y clases, es necesario pues recordar los diversos tipos de relaciones entre clases, como por ejemplo la herencia, la agregación, la composición, ¿cierto? Y la asociación. En este caso, por ejemplo, el objetivo es controlar la compra de un producto. El cliente compra producto. La convención de lectura de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Si hay dificultades en esa direccionalidad, puedes utilizar los símbolos mayor o menor que te ayudan a direccionar la lectura. ¿Ok? Entonces, habiendo recordado estos tipos de relaciones entre clases, vamos a realizar el modelamiento. Recuerda que como ingenieros de sistemas, ingenieros de software, nosotros estamos, no voy a utilizar la palabra obsesionados, pero sí sabemos y reconocemos la importancia del modelamiento. Modelar simplemente es simplificar la realidad que es compleja y para poder realizar esa simplificación lo expresamos o bosquejamos en un grafo. A ese grafo o a esa acción para nosotros significa modelar. Construimos modelos para tener un amplio panorama de la realidad que nos permita lograr el éxito de la solución informática que se construye. Construimos modelos de sistemas complejos porque es complicado entender el sistema o el mundo como un todo. Entonces, es importante bosquejar antes de plantear una propuesta sistémica con fines de entender el negocio y plantear una buena alternativa de solución informática. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio y nos dice, la afirmación simplemente, Carlos Paz es docente. Pensemos basado en la metodología orientada a objetos. ¿Quién es Carlos Paz? Carlos Paz es un objeto, ¿cierto? ¿Un objeto de qué clase? De la clase persona, ¿verdad? De la clase persona. ¿Y qué es docente? Docente puede ser dos alternativas. Primera alternativa, es un tipo de persona, ¿ok? Es un tipo de persona. O también, segunda alternativa, simplemente es un objeto de la clase especialidad o profesión. Especialidad o profesión. ¿Ok? Especialidad o profesión. Entonces, de hecho, pueden existir dos alternativas. La primera alternativa puede ser la siguiente. Carlos Paz, entonces un objeto de la clase persona, por lo tanto, necesito la clase persona. ¿Cierto? Ahí está. Necesitamos la clase persona. Voy a colocar acá los lineamientos. Ahí está. Entonces tenemos a la clase persona. ¿Cierto? Persona. Entonces podemos colocar la primera alternativa. La primera alternativa puede ser la siguiente, ¿no? Persona tiene profesión. Podría ser a través de una asociación. Aquí coloco entonces profesión, ¿cierto? La regla del software tiene profesión. Esa puede ser una alternativa. Y la otra alternativa, vamos a colocar esto aquí dentro de una línea y lo vamos a catalogar como la solución 1, y por aquí vamos a tener la solución número 2. ¿Ok? La solución número 2. Y dice así. Nuevamente tenemos aquí a la clase que en esta ocasión va a trabajar como una superclase. ¿De acuerdo? Ahí está. Al cual vamos a denominarle, por ejemplo, persona. Y por aquí tenemos a la clase hija, ¿cierto? A la clase hija. Y esta clase hija se va a denominar simplemente docente, ¿cierto? Docente. Lo relacionamos a través de una herencia o generalización, ¿verdad? Ahí está. Docente es un tipo de persona. Por aquí entonces tenemos la segunda alternativa de solución. Puede existir, puede darse el caso. ¿Cuál es el objetivo? Leer la afirmación. ¿Qué nos dice la afirmación? Carlos Paz es docente. ¿Ok? Lo podemos expresar de la forma número 1 o lo podemos expresar de la forma número 2. Cualquiera de las dos alternativas es completamente válida. Cualquiera de las dos. Yo voy a compartir esta pizarrita con ustedes, ¿ok? A través de nuestro Drive para que lo puedan visualizar. Si gustan, le puedan tomar una fotito.
Pero además podemos hacer esto. Fíjense, ya lo tengo listo. Solución 1, docente es un tipo de persona. O solución 2, persona tiene profesión. Persona tiene profesión. En cualquiera de las dos alternativas, estamos leyendo la afirmación Carlos Paz es docente y lo expresamos en términos de objetos y clases, que es el objetivo. Si tienes alguna duda, por favor, me lo haces saber. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. ¿Dónde lo vamos a trabajar? En esta ocasión lo vamos a trabajar en nuestra herramienta StarUML y vamos a colocar aquí afirmación número 1. Bien, nos vamos entonces por aquí, vamos a trabajar en Design Model, estamos en Design Model, vamos a agregar un paquete y colocamos aquí afirmaciones del mundo real, ¿ok? Vamos a crear un diagrama de clases, al cual vamos a colocar aquí afirmación 01. Ingresamos al entorno de trabajo, le agregamos un node, el cual puede ser el contenedor para el caso que estamos trabajando. En este contexto, ¿ok? En este contexto, para evitar el pleonasmo, ahí está. En este contexto le colocamos el nombre de nuestra afirmación y vamos a expresarlo en términos de objetos y clases, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, a la superclase persona y en esta ocasión voy a elegir esta alternativa, ¿cierto? Docente es un tipo de persona. No olvides que la relación va de la clase hijo a la clase padre, de la clase hijo a la clase padre. ¿Listo? Así estaríamos trabajando. ¿Todo claro hasta el momento, jóvenes? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Me confirma, por favor? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Me confirma? ¿Sí? Sí, profesora. Perfecto. Continuamos entonces, nos vamos con la segunda afirmación. Y dice así. Carmen Pérez es química farmacéutica de la Universidad Norbert Wiener. Carmen Pérez es química farmacéutica de la Universidad Norbert Wiener. ¿Ok? Entonces decimos, ¿quién es Carmen Pérez? Es un objeto de la clase persona. ¿Cierto? Es un objeto de la clase persona. Química farmacéutica, ¿qué vendría a ser? Dos alternativas, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, un objeto de la clase profesión, ¿verdad? Un objeto de la clase profesión. O también puede ser una clase químico farmacéutico, es un tipo de persona. Y por acá ubicamos Universidad Norbert Wiener, en este caso será un objeto de la clase universidad. Un objeto de la clase universidad. ¿Cuántas clases? 3 clases. Químico farmacéutico o química farmacéutica es un tipo de persona. Química farmacéutica estudió en la universidad. Expresamos esta afirmación en términos de objetos y clases. ¿Listo? Nos vamos a la herramienta entonces. Nos vamos a la afirmación número 2. Diagrama de clases, afirmación número 2. Afirmación 02. Ingresamos al entorno de trabajo y tenemos el siguiente caso. Carmen Pérez, ¿cierto? Ahí está. Colocamos el node, annotation, node, ¿cierto? Ahí está. Y llamamos. Podemos utilizar la clase que ya tenemos, persona. Podemos utilizar nuevamente la clase, en esta ocasión, química farmacéutica, ¿cierto? Química farmacéutica, el cual es un tipo de persona, ¿cierto? De la clase hijo a la clase padre. Y nos dice que estudió en una universidad. Universidad, asociación, ¿cierto? De este tipo. Asociamos. Nombre de la relación, estudió
Nombre de la relación. Estudió en. ¿Cierto? Estudió en. Muy bien. Entonces, de eso se trata la sesión del día de hoy. Yo voy a proponer diversas afirmaciones y ustedes lo tienen que expresar en términos de objetos y clases. En términos de objetos y clases. ¿Listo? Continuamos entonces. Ahí les doy un tiempito para que lo puedan replicar. Un tiempito para que puedan replicar. Coméntame, por favor. No, en el modelo, en esta opción todavía no. Recién estamos en la parte, digamos, conceptual. Las cardinalidades, ¿ok? Ya vienen en el tema del modelo lógico, que es la segunda parte. Por el momento estamos en el conceptual. En el modelo conceptual, solo herencia, agregación o composición y asociación. Nótese que tampoco estamos considerando atributos, ¿ok? Esas son las características del modelo conceptual. El modelo conceptual se caracteriza por su sencillez, de hecho es la primera etapa del proceso de construcción de la base de datos orientada a objetos, donde priman los principales tipos de relaciones entre clases y lo más importante es que está orientado al usuario. ¿Qué significa ello? Que podríamos utilizar estos modelos para poder transmitir al usuario información, porque sí lo va a entender. Pero en otras etapas, como por ejemplo el modelo lógico, ya no, porque es mucho más técnico, orientado al equipo, donde vamos a utilizar todos los lineamientos y estrategias con fines de evitar presencia de nulos, redundancia y hacer que nuestra estructura sea completamente homogénea. ¿De acuerdo? No hay necesidad. La etiqueta o el nombre de la asociación, el nombre solo es característico en asociaciones. En las herencias no. Por defecto ya sabemos que la herencia significa es un tipo de, es un tipo de, la forma más adecuada de identificar una herencia. Pero estas palabras reservadas es un tipo de, ¿ok? Queda, digamos, como parte de la estrategia para poder identificar una herencia. Químico farmacéutico es un tipo de persona, sí, tenemos certeza que se trata de una herencia, pero no hay necesidad de mostrar. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor.
Nuevamente, jóvenes, las disculpas del caso. Tengo mascotitas y bueno, ellos lógicamente tienen su espacio y total que se escaparon de ese espacio, que es prácticamente todo el cuarto piso, y cuando tienen supervisión pues pueden bajar, ¿cierto? Y tuve una invasión, entonces tuve que tomar las medidas. Todo bien, pero ahí han realizado sus pequeñas travesuras a veces con las mascotitas. Las disculpas del caso, por favor. Bien, continuamos entonces. Continuamos. ¿Listo? Ahí tenemos el ejemplo, el segundo ejemplo de Carmen Pérez, ¿cierto? ¿Alguna duda al respecto? No sé si la consulta de su compañera, de su compañero quedó claro. Por favor, me confirma. ¿Todo claro, joven? Excelente, muchísimas gracias. Continuamos entonces, ahora sí, con la tercera afirmación, ¿ok? Y aquí está la solución, ¿cierto? Química farmacéutica es un tipo de persona. Química farmacéutico estudió en una universidad. A continuación, tengo ejercicios propuestos. Vamos a trabajar la primera juntos, ¿ok? Y después, la afirmación número 4, la número 5 y la número 6 la van a realizar ustedes, considerando además 2 casos adicionales. Entonces, iniciamos con este casito. Susana López es una profesional en enfermería. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente, Susana realiza sus prácticas preprofesionales en el Hospital 2 de Mayo. Bien. Entonces, nuevamente realizamos el análisis y es aquel que siempre recomiendo. Susana López, para empezar, ¿qué es? Es un objeto de la clase persona, ¿cierto? Objeto de la clase persona. Profesional en enfermería, en este caso claramente nos están comentando que lo mejor es trabajar con la clase profesión. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya lo hemos trabajado, esto es un objeto de la clase, nuestra querida decana, es un objeto de la clase universidad. Y luego nos dice prácticas preprofesionales, entonces podríamos estar hablando de una clase denominada practicante. Entonces, ello nos lleva a pensar que podríamos tener, por ejemplo, enfermera es un tipo de persona, practicante es un tipo de persona, ¿cierto? O en todo caso, si se refiere a lo mismo, hay formas de trabajar. Y nos dice que el Hospital 2 de Mayo, ¿cierto? Que labora en el Hospital 2 de Mayo, aquí podríamos trabajar con un objeto de la clase hospital, un objeto de la clase hospital. Como pueden apreciar entonces, cada una de las clases, cada uno de los objetos, cada una de las relaciones que podamos utilizar en el modelo está, digamos, no solo relacionado con el contexto como corresponde, sino además tiene una razón de su existencia, ¿cierto? Tiene una razón de su existencia y lo podemos modelar utilizando los diversos tipos de relaciones entre clases como la herencia, la agregación, la composición y la asociación. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a realizar el modelo juntos. Ahí necesitamos la clase persona, profesión, hospital, universidad y practicante. Muy bien, nos vamos para acá entonces, clic derecho, adicionamos un diagrama de clases y vamos a denominarle afirmación 03. Afirmación 03. Ok, entonces, ahora sí, ¿qué necesitamos? Necesitamos la clase persona, podemos arrastrar la clase persona, podríamos trabajar con la clase profesión, necesitamos también universidad, vamos a agregar la clase enfermera, es un tipo de persona, ¿cierto? Enfermera. Enfermera 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 es un tipo de persona, ¿cierto? Enfermera. Enfermera.
prácticas, o en todo caso simplemente practicante, ¿cierto? Enfermera es un tipo de persona, practicante es un tipo de persona, ¿cierto? Y nos dice que el practicante realiza sus prácticas preprofesionales en el hospital, ¿cierto? Hospital. Bien, podríamos... Ok, entonces acá hay dos alternativas, ¿no? Lo podríamos trabajar de la siguiente manera. Enfermera practicó en, que puede ser una alternativa. Ya saben que para poder, digamos, deshabilitar la creación en serie de los elementos, simplemente hacemos clic en Cell. Clic derecho, Format, Delete from the Model. Listo, nuevamente. Delete from the Model y podemos trabajar de la siguiente manera. Enfermera estudió en, ¿cierto? Hacemos clic, colocamos en sus properties de la siguiente manera. Estudió en, ¿cierto? Y respecto al hospital, la enfermera practica en, ¿cierto? Practica en. Y la flecha. A ver, Susana López es enfermera, estudió en la Universidad Mayor de San Marcos y practica en el Hospital 2 de Mayo. ¿Ok? Esta sería la alternativa. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Pueden utilizar? Coméntame. Efectivamente, solo clases, herencia, composición y o agregación dependiendo del caso. Todo depende del caso. ¿Ok? Todo depende del caso. Muy bien. Entonces, aparte de estos casos que les voy a dejar, que son la afirmación número 4 de Norma Leopardo, la afirmación 5 de Dante Tagle, la afirmación 6 de Diana Méndez, voy a dejarle un caso más para que ustedes puedan realizar lo mismo, pero a ese caso se le va a denominar modelo conceptual, ¿ok? Y se trata del Jefferson Dance Club. Es un poquito más largo, pero el objetivo es expresar exactamente lo mismo. El Jefferson Dance Club enseña bailes de salón y ofrece a sus clientes lecciones privadas y de grupo. La empresa cobra $45 por hora a cada estudiante o pareja por una lección privada y $6 por hora por una lección en grupo. Se dan lecciones privadas todo el día de las 12 a las 22, 6 días a la semana. Las lecciones en grupo se ofrecen en las noches. El club emplea dos tipos de instructores, de tiempo completo y por horas. Los instructores de tiempo completo reciben una cantidad fija por semana y los maestros por horas cobran una cantidad por una noche o por trabajar durante una clase particular. Además de las lecciones, el Jefferson auspicia 2 bailes a la semana con música grabada. El costo de admisión es de $5 por persona. Nótese que hay mucha información, que esa información no los distraiga, ¿de acuerdo? Debemos concentrarnos en los sustantivos, que son las clases, y las relaciones, que son esencia de la relación. El baile de la noche del viernes es el más popular y promedia alrededor de 80 personas. El baile de la noche del sábado reúne a 30 participantes. El propósito de los bailes es dar a los estudiantes un lugar para que practiquen sus habilidades. No se sirven alimentos ni bebidas. Al club le gustaría desarrollar un sistema de información para registrar a los estudiantes y las clases que han tomado. Los administradores también desearían saber cuántas y qué tipos de lecciones ha enseñado cada maestro y ser capaces de calcular el costo promedio por lección por cada instructor. Entonces, es un sistema de seguimiento de instructores, seguimiento de estudiantes, de seguimiento de las clases que están tomando y por el cual, lógicamente, el Jefferson Dance Club realizará el cobro que corresponde. Entonces, ¿son cuántas afirmaciones que tienen que trabajar? Tienen que trabajar
desde, a ver, acá tenemos Norma Leopardo, Dante Tagle, Diana Méndez y el caso de Jefferson Dance Clark. Para cada uno de ellos lo vas a trabajar en el case de modelado Star UML y simplemente le colocas afirmación 1, afirmación 2, afirmación N, distribuido de la forma como lo estoy trabajando. Distribuido de la forma como lo estoy trabajando. Nuevamente ustedes pues van a tener el tiempo que corresponde. ¿Ok? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda, por favor? Coméntame. Ok, ok. Ahora mismo lo trabajo, no se preocupe. Entonces, vamos a ver. Y también faltaba subir, crear el paquete para el reto, ¿cierto? Porque si bien es cierto, ustedes presentaron un adelanto en la clase presencial de la semana pasada, pero faltaban los ejemplos de agregación y eso lo tienen que subir. Voy a crear entonces 2 carpetas, ¿ok? Semana 12. Entonces, esto es de la semana 11. Sí lo he creado, ¿no? Sí está bien. Solo falta subir la PPT entonces. Solo falta subir la PPT. Ok, ya. Semana 12. Entonces, aquí estamos. Ya, me esperan un minutito. Un minutito, por favor, voy a dejar de compartir. Un minuto. Para subir el material, ¿ok? Unos minutos, por favor.